Gracias, estás escuchando Astros para Navegar. Mi nombre es Marco Texon. Hoy me acompaña Lucía Toranzo. Lucía, ¿en qué ciudad te encuentras? En San Luis Potosí, Marco. Lucía, gracias por tu disposición. Vas a participar en este 7 y 8 de septiembre de 2024 en el Congreso de Astrología, donde va a estar varias personalidades que ya han sido entrevistadas y hemos charladas con ello. Si no nos has visto en YouTube, puedes ir allá. Y si no estás viendo en YouTube, pues nos puedes localizar en Spotify. Lucía, traes un temazo, un tema bastante peculiar. Afortunadamente nos vas a explicar qué es la astrología transpersonal. Primero que nada, ¿desde cuándo practicas y aplicas la astrología en tu vida? La astrología como tal, comenzar a estudiarla fue desde la adolescencia. Y esto es porque tengo un hermano yo vengo de una familia grande y tengo un hermano mayor que yo que estaba muy involucrado en estos temas. Y a mí me empezó a llamar, por cuestiones personales, me empezó a llamar mucho la atención. Yo me acuerdo del primer libro que leí de esto, yo tenía 12 años cuando leí el de Linda Goodman. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre la astrología común que nos encontramos en los horóscopos y en YouTube y en Instagram y en las redes con la astrología transpersonal que no es tan escuchada? Sí, bueno, la astrología transpersonal, si fuera literal, aunque es un tema que abarca muchas cosas, ¿verdad? Pero es la que va más allá de la persona, ¿verdad? La que ve más allá de lo personal. Para esto, quienes nos hablan de esto, de este tema transpersonal o del inicio de la conciencia, son los planetas llamados mayores, los que están después de la franja de asteroides, ¿no? O sea, los planetas personales son Sol, Luna, Marte, Venus y Mercurio, y los transpersonales son los grandes, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Digo, por ponerlos como referencia en una carta, porque obviamente son energías, son mensajes, son un montón de cosas. La principal razón por la cual usas este método o este sistema para apoyar a las personas. Ah, muy importante porque los planetas personales nos están hablando de lo que se ve de la persona y también algo muy importante de lo que hemos venido heredando, del contexto familiar. Se dice que destino es infancia y es cierto, o sea, en los planetas personales esto es lo que ven. Si tú te fijas cualquiera que le gusta la astrología y que empiece a estudiarlo, se va de alguna manera, pues tal vez no a impresionar, sino a proyectar cómo su infancia y su entorno familiar está ahí puesto, está colocado, porque esto es algo que nosotros no pudimos elegir, en teoría, ¿verdad? En teoría, porque para lo transpersonal fue elegido por nosotros. Pero esto opera mientras no tenemos libre albedrío, mientras somos menores de edad. Por eso en una carta natal, el Sol entra a la edad de los 21 años en la quinta casa, porque vamos por etapas de 7, ¿no? La casa uno son 7 meses, los primeros 7 meses, la casa 2 hasta los 7 años, la casa 3 de los 7 a los 14, la casa 4 de los 14 a los 21, y justamente al entrar en la casa 5, la que rige el Sol, ahí empieza la mayoría de edad. Entonces, y así hasta llegar a la casa 7, estamos trabajando con lo personal, con lo familiar, con lo heredado, con el primer destino. Pero a partir de la casa 8, algo que también se viene trabajando en otras etapas, empieza lo que es la conciencia individual. No es que antes no hayamos tenido conciencia, pero se reparte. Como los niños no tenemos libre albedrío, repartimos lo que nos pasa en el contexto familiar. Al entrar a la casa 5, al llegar a la mayoría de edad, se instala en nosotros la conciencia individual. Y en el siguiente periodo, a los 28 años, todos sabemos que empieza el conocido retorno de Saturno, que es donde ya empiezan a hablar o a manifestarse los planetas transpersonales. En otras palabras, o para hacerlo más simple, cuando estos planetas después del retorno a Saturno empiezan a hablar, vamos a empezar a tener una vida consciente, ya no producto de lo heredado, pero ya va a ser una elección. Por eso es que yo en lo personal no creo en los horóscopos, ¿sí? Porque ya lo transpersonal, la vida de una persona adulta
está solamente sugerida en base a algo que escogimos, en base a algo que venimos a trabajar, pero que nos va a pedir justamente esto, que hagamos conciencia. Si no, nos podemos quedar todo el tiempo con la primera parte, con la parte personal, que es entonces cuando escuchamos a personas que dicen, bueno, es que yo hago esto porque a mí así me enseñaron. Es que yo no puedo tener una pareja estable porque en mi casa eso no lo vi. Es que yo padezco de esto porque lo padeció mi mamá. Todo esto puede ser cierto en la primera etapa, en la segunda no. En la segunda nosotros tenemos que trabajar para romper, por eso la primera etapa del periodo, estoy hablando en este caso de una carta natal, porque la rueda astrológica de lo que habla es de la evolución de la vida, es de lo que habla, de las 12 etapas por las que tenemos que pasar todos. Entonces, por eso la primera casa, que insisto, se viene trabajando desde antes, donde nos enfrentamos a lo transpersonal, que viene siendo la casa 8, regida por Plutón, y que es opuesta, no opuesta, perdón, sino que es complementaria con la casa 1, antes de que se descubriera Plutón. Tanto la casa 1 como la casa 8 eran regidas por Marte. Marte y Plutón tienen mucho en común. Mientras Marte es el instinto vital de la persona hacia afuera, Plutón representa ese mismo instinto hacia adentro, el autodominio, el autocontrol, el renacer. Entonces, hago esta referencia porque las dos marcan la entrada a este mundo. Mientras en la casa 1, regida por Marte, estamos como el loco en el tarot, hemos sido colocados en esta rueda terrenal y con lo que le entramos es con un montón de valor porque no hay para dónde hacerse. Plutón hace lo mismo, insisto, pero ya de una manera consciente. A partir de esto, a partir de las casas transpersonales, renacemos. Por eso Plutón es el llamado planeta de la muerte, pero más que de la muerte, de la resurrección, de alguna manera, ¿sí? O sea, hay cosas que tienen que ser consumadas para que puedan renacer. Y esta casa o esta época de lo que habla es justamente de consumar aquello con lo que venimos, que fue lo personal, lo familiar, lo que no pudimos elegir, para entonces, de nuestras propias cenizas, una vez que aceptamos enfrentamos los karmas familiares que se ven en la casa 8, empezar a partir de ahí a vivir, insisto, una vida consciente, con misiones, con karmas. Ya no, los planetas transpersonales ya no nos hablan tanto de cómo eres, sino de qué veniste a hacer. Son cosas diferentes. Y las casas en las que se manifiesta Urano y Neptuno, ¿cuáles son, Lucy, para que nos vayas ilustrando? Obviamente, para los que se están adentrando a la astrología. Claro. En orden sería de la casa 8 a la casa 12. La casa 8 la rige Plutón, porque primero tendríamos que hacernos cargo y enfrentar los karmas que venimos acarreando, como ya expliqué ahorita, del pasado, de la familia. Después sería la casa 9, regida por Júpiter, que nos va a llevar al conocimiento y a la selección en base a lo que ya aprendimos, que es el conocimiento de las leyes, porque Plutón es el que rige la justicia y la justicia está hecha de leyes. Plutón. Entonces, perdón, Dijiste Plutón. sí, Plutón, o sea, en la casa anterior, en la casa 8. Entonces, en la casa 9, y una vez que nos hemos enfrentado y conocido las leyes, entonces podemos llegar al conocimiento, porque este mundo está regido por leyes. Es así de simple. No podemos improvisar. Hay leyes. En la llamada Matrix o vida terrenal, o como le quieras llamar, hay leyes. Entonces, el conocimiento de esas leyes es lo que nos va a dar la búsqueda de la fe, que es lo que Pero, rige la casa 9. pero Júpiter ¿Cierto? no es transpersonal. ¿Perdón? ¿Júpiter es transpersonal? Sí, todos los que voy a mencionar ahorita son transpersonales. Ah, ok. Le decía más o menos en orden, el primero es Plutón, el de la justicia y las leyes, después es Júpiter, el del conocimiento y la fe, Ujú. y después entraríamos a Saturno, que es el que, como es sabido de la mayoría de la gente que estudia astrología, Saturno es quien ha puesto la carta. Saturno es el regente del destino, es el regente del tiempo, ¿sí?
es el del planeta del honor, del trabajo, de la humildad. Y solo podemos llegar a estos aspectos de Saturno después de haber trabajado los anteriores. Saturno rige la casa 10 y es la casa del prestigio, es la casa que rige el medio cielo, es la cúspide de nuestra evolución, por decir, porque ahí lo que rige es la experiencia, no los planes, no lo que yo quiero o deseo hacer, sino realmente lo que hice. Y es ahí, y fíjate que por extraño que suene, pero es que de esto trata la astrología transpersonal, es ahí donde podemos decir, he cumplido con la Matrix o he cumplido con este entorno terrenal. Y después poder pasar a la casa 11. La casa 11 regida por Urano, el cuarto transpersonal. Urano fue el primero, Urano fue el creador. Pero más que esto, Urano es el menos dual. Por eso la casa 11, la casa de Urano, es la casa de la inteligencia superior. Porque la mente es dual. En este recorrido terrenal es dual. En cuanto tú piensas algo, en cuanto piensas, hoy me voy a conectar con Marco a las 11, y luego digo, ¿y me conviene o no? ¿Y a qué hora? ¿Y me he visto así o X, o Z? La mente siempre es dual, mientras estamos en este recorrido personal. Pero una vez que pasamos estas etapas, y es la idea, nuestra mente se vuelve universal, ya no juzga. ¿Ok? Y esto es lo que da Urano. Urano por eso representa el uno, el creador. Después de pasar por esta, que es justamente en donde estamos, y este es un tema muy, muy padre, o sea, porque hemos entrado como humanidad a la era de Acuario. Una era dura muchísimo. No lo vamos a ver de la noche a la mañana, pero se ha ido viendo como en esta era de Acuario, regida por Urano, lo que están haciendo a nivel global estos planetas que son nuestros guías es regresarnos nuestro cerebro, regresarnos y decir, ahora sí, úsalo, ahora sí, piensa. Pero mucho de los temas que nos conflictúan en esta vida es la dualidad, el estar pensando esto es bueno, esto es malo. Y Urano dice, no, no es ni bueno ni malo, solo es. ¿Ok? Ya, eso es Este es el... un proceso de liberación. Ya me he Exacto. liberado de un encierro, ¿no? De izquierda o derecha, bueno, y apunta para arriba, Exacto, ¿no? Urano es el gran liberador y si te fijas y sobre todo instalados aquí y con las misiones que tenemos que hacer, nuestra gran libertad y nuestra gran herramienta es mental, pero esto es gracias a las convicciones. Si yo he decidido, vamos a suponer, ya después del estudio, porque no hay atajos, y esto es algo que nos enseña la astrología, no hay atajos, hay etapas, hay leyes. Y si después de esto y si ya cumplí con la materia, siendo autosuficiente, siendo responsable de mi vida, que es la casa anterior, ya es el planeta anterior, que es Saturno, entonces ya puedo acceder a esa libertad. Y si tú te fijas, cuando ya tenemos convicciones y ya nos hemos demostrado a nosotros, ya a este mundo, que somos útiles, entonces vamos a suponer que yo decido que soy budista, por decir algo, y que voy a seguir la vida espiritual budista. Ok, entonces ya no me afecta en nada y en absoluto que todos alrededor piensen de otra manera, porque las convicciones es algo interior. Y no me preocupa tampoco que me digan que tengo que ir de azul junto con todos. No me preocupa. Al contrario, eso me gana libertad, porque entre más desapercibido pase hacia afuera, más independiente soy adentro. Entonces, este es el legado de Urano. Este es el legado de Acuario. Por eso Acuario habla de los grupos, de no romper con los grupos, de colaborar con ellos sin perder nunca nuestra independencia, pero sobre todo mental. Una vez pasado esto, porque los transpersonales son complicados y se requiere un tiempo, mucha conciencia, llegaremos al último, a Neptuno, el más espiritual, el que rige la casa 12. Porque Neptuno ya es el de las creencias. A fin de cuentas, y si vemos esta rueda astrológica como una evolución de vida, que es así como yo lo veo, las etapas por las que tenemos que pasar, las misiones por las que tenemos que pasar. Al llegar a la casa de Neptuno, vamos a tener que dar saltos de fe. Y esto es solamente una vez que estamos ciertos de en qué creemos. Insisto, la lucha es hacia adentro, el conocimiento es hacia adentro.
Entonces, Neptuno es el que nos dice, no le tengas miedo a nada, todo está resuelto, pero a fin de cuentas vamos a tener que cruzar el puente. Muy bien, Lucy. Una vez conocidas estas casas y estos planetas, me pregunto cómo, bueno, ¿podrías describir cómo es tu proceso de encuentro con las personas con las que llegan a ti a ser atendidas o llegan con una problemática de vida? ¿Cómo cómo su carta astral, sus planetas transpersonales, estas casas tan interesantes que nos acabas de decir, te ayudan a resolver lo que las personas están viviendo? Ah, buena pregunta. Insisto, primero es muy importante, como en todo, como cualquier estudio. A mí también me gusta la grafología, me gusta mucho el tarot, doy clases de tarot, porque puedes decir, bueno, ¿cómo puedes saber de tanto? Bueno, porque las bases son las mismas. Exactamente, las bases son las mismas, son aplicadas a diferentes cosas. La astrología es la que es más profunda. No necesariamente tendríamos que ver la carta. De una manera u otra vamos a llegar a ella, pero vamos a suponer es un camino más corto, porque la carta nos sirve muy bien como un método de diagnóstico, ¿sí? De ver cómo está mi panorama. Y te repito, en mi experiencia, normalmente encaja. Si veo en dos partes esta carta. La primera parte, insisto, lo personal, de dónde vengo, qué vengo heredando, qué costumbres vengo trayendo, qué patrones vengo trayendo o qué karmas familiares tengo. Una vez detectado esto, entonces nos vamos ya a los transpersonales. Y los transpersonales son geniales porque los transpersonales, cada uno eleva a uno de los personales. Por ejemplo, si yo analizo el sol me dice que está en la casa 10, por decir algo. Entonces ya de ahí detecto que esta persona tiene ambición, tiene deseos de llegar a un punto alto activamente, porque el sol solo ve lo activo. Y que tal vez tiene un apellido que le va a ayudar, o tal vez tiene un padre que le va a ayudar. Y si no, va a echar a andar su ambición, pero normalmente aquí hay ayudas. Ok, pero esta es la primera parte. La Perdón, mayor Marco. parte de las personas que quieren conocer su carta astral, pues las personas que tienen sol cerca de la casa 10, pues nacieron muy cerca del mediodía, ¿no? Un poco, tal vez se pasa a la 9, tal Normalmente. vez está casi de la 11, pero casi el sol sobre nuestras cabezas involucra que el sol está en la casa 10 para los que nacieron por ese rango de... Sí, casi siempre. Nacimos por ahí de las 11 o una del mediodía. Sí. Ajá, ajá. Y entonces podemos decir, ah, tú tienes estas aspiraciones, ok. Y así vamos viendo cada planeta, ¿verdad? Pero yo insisto, para la madurez de la vida o la vida consciente, porque para esto no hay una edad. Hay gente que puede empezar a madurar o hacerse cargo de su vida, que es lo mismo, ser responsable de una vida propia, porque, perdón, pero hemos llegado solos y nos vamos a ir solos. Ujú. Y las misiones son personales. Entonces, ahí yo ya vería Júpiter. Júpiter es la octava elevada del Sol. Ok, tengo la posición del Sol. Muy bien, insisto, esto es de la primera etapa, pero ¿hacia dónde se dirige Júpiter? Que este es realmente el camino que debe de seguir el Sol. Pero insisto, solo está sugerido, no es una obligación. ¿Por qué se le conoce la octava elevada? Pues es un concepto musical para visualizar cómo es que el sol migra Por con decir algo, es una vibración más alta. una O sea, vibración la más alta. misma Y es un esencia, concepto musical. es la misma esencia, pero es una vibración más alta. Para que sepan que no es un concepto nada más astrológico. La octava superior, pues es un concepto musical para visualizar mejor cómo se entiende el Sol y Júpiter, ¿no? Exacto, y se usa en astrología para entenderlo, ¿verdad? Porque Sí, como te decía, los planetas transpersonales vibran más alto, sí. ¿sí? O sea, son los encargados, deja ver si lo puedo transmitir así, son los encargados de sacarnos de aquí, porque hay un camino de regreso, y lo sabemos, ¿no? Hay un camino de regreso, pero los transpersonales son los encargados de sacarnos de buena manera, sin atajos, sin deudas, ¿sí? Para salir de este samsara o como le quieras llamar, o de la rueda de encarnaciones o como le queramos llamar. Y ya que estamos mencionando la octava superior del Sol, pues podemos mencionar la de Venus, que sería Neptuno, ¿cierto? Por supuesto, La de mientras Marte, Venus, la de Marte es Plutón, la Plutón, de Mercurio es Urano,
y me falta la luna, ¿no? Que se traslada La a Saturno. luna, que es genial. De hecho, yo en este congreso voy a dar un taller que, bueno, tienen que ser resumidos porque en una hora no se alcanza a ver tanto, pero Sí, sí que se queden con la esencia. La luna, que es tan importante en una carta, viene a ser rescatada por Saturno, el mero mero, digo yo, el es que mero no mero no es rescate. coincidencia, ¿no, Lucy? Porque la luna tarda 28 días en dar la vuelta a los 12 signos durante un mes y 28 años después ya empieza a entrar Saturno, como lo acabas de decir, a su signo de retorno. O sea, ya le da una vuelta de 360 grados, no a los 28, pero ya volvió a su signo a los 28 años. Tarda Claro, ahí casi 2 años y medio y por eso se cumplen los 30 años. Algunas personas viven su retorno a los 28 o 29, 30, pero normalmente en ese rango en ese rango de acción, ¿no? claro. Curiosamente, la luna representa un cuerpo celeste blanco y la tonalidad para Capricornio, para Saturno es un poco más oscura, ¿no? Es casi lo contrario, de casi negro, Están ¿no? Sí, sumamente ligados la luna con Saturno. sí, por supuesto. La luna, de alguna manera, es la casa, bueno, para astrólogos ya de tipo más esotérico o más de la Golden Dawn, como Liz Green. Nosotros entramos, insisto, de manera consciente a esta vida por el Sol y la Luna, la casa 4 y la casa 5, en esta época de los 21 años. Y vamos a salir por la casa de Saturno. Entonces, No, marcan. claro, y te distraje en el tema que nos estás mencionando como Júpiter es la octava superior del Sol. Este, no sé si Saturno de la perdimos el Luna. hilo, no sé si perdimos Mm. el hilo, pero te devuelvo el hilo conductor. No estabas mencionando el Júpiter, que es la octava superior del Sol. Ahí te No, interrumpí. no te apures porque luego si me interrumpes, para mí me encanta, pero me voy como hilo de media. Pero Ujú. sí, sí me acuerdo que preguntaste cómo le hacemos para detectar, entonces, o poder ayudar a la gente a hacer conciencia de su vida, porque te voy a decir otra cosa que a lo mejor te sorprende. Pero creo yo que con tantos años y experiencia que tengo, sobre todo de estar en contacto con la gente, en contacto con gente muy genial que la vida me ha llevado a conocer, no solamente en el ramo de la astrología, sino en el ramo de la sanación y de un montón de cosas, creo que todos coinciden en algo que a mí al principio me molestaba cuando yo era joven, que yo decía, no podemos ayudar a nadie o Sí, salvar a nadie. Y es muy cierto, es muy cierto. Lo que podemos hacer es poner el ejemplo, es transmitir el mensaje, es compartir el conocimiento. Eso sí, porque cada uno nos vamos a tener que hacer responsables de nuestra vida. Y fíjate que curiosamente, y sobre todo con la astrología, um, no sé cómo decirlo sin que suene despectivo, no me gusta juzgar nada absolutamente, pero con la astrología simple, por decir algo, se suele etiquetar a la gente y entonces les estamos dando más herramientas para no trabajar consigo mismos, culpando, porque en cada culpa hay una zona de confort y culpando muchas veces a una carta natal mal aspectada. Ah, es que tengo esto por esto, es que no voy a encontrar pareja por esto. bueno, el mejor de los polos es brindar responsabilidades. Una vez que Ajá. veo que hay un hoyo en el camino, pues tu responsabilidad es, debido a que tienes el conocimiento, si hay un hoyo, pues lo esquivas. Si hay una piedra, pues desarrollas estrategias para rebasarla. Pero el conocimiento es responsabilidad. Que ese Es es, que Marco, el conocimiento libera, digo, es hasta el eslogan de muchas universidades, ¿no? El conocimiento libera. Y como se dice que decía no sé si lo decía él o no, pero es una frase muy lógica. Aquellos que acumulamos conocimiento solo en teoría, pues nos podemos llamar inteligentes, por decir algo, suponiendo que yo fuera así. o conocedor, Pero la inteligencia, en realidad, para lo que sirve es para resolver. Inteligencia o conocimiento que no resuelve, no nos está siendo útil. No podemos llegar a este legado de Urano, que es el más inteligente, ¿no? El que crea. Entonces, en este caso, como te decía, vamos viendo los transpersonales a dónde están. Mientras en la luna están mis miedos y los sentimientos primeros y los apegos y el gran legado de mi madre para bien o para mal,
Saturno es el que llega y rescata. Saturno es el que quita los miedos. Saturno es el que nos hace enfrentar las cosas. Entonces, Muchos astrólogos pensarían que es al revés, que la luna es el lugar donde me siento resguardado y el Saturno es protegido. donde me No, siento limitado. y eso que acabas de decir es muy cierto, pero insisto, antes de una vida consciente, antes Sí, de una vida consciente, antes de los 28 años, por supuesto que la luna es hermosa, es genial, es el lugar donde yo me enconcho, es mi hogar, es lo que cuido, es lo que alimento, pero y lo que me alimenta. también si te fijas, es lo que temo. La luna siempre nos transmite miedos. Mientras el sol, hablando de lo transpersonal, insisto, aún con los personales, mientras el sol es el legado consciente o inconsciente, presente o ausente del padre, el padre es muy claro, por decir, el padre suele decir, mi hija va a ser artista, mi hija va a ser artista porque tiene todo para ser artista. Y esto está escrito de alguna manera en el legado del sol, ¿verdad? Es un reto que nos pone el padre, pero a la vez es como una certeza. Y la luna es diferente. La luna es como si la madre, antes de que nosotros durmamos y no estamos claros si estaba despierto o dormido, la luna se acerca y calladito, la madre nos dice, sí, hija, pero cásate. Las mujeres solas no son felices. Entonces nos molesta un poco, que ¿por qué me lo dice así? Como si fuera algo que yo tuviera que ocultar. Lo soñé, me lo dijo, ¿por qué no me lo dice claro? Entonces, la luna, a fin de cuentas, todos vamos a ir también cumpliendo ese reto, aunque de momento digamos, ay mamá, ¿por qué dices eso? Pero vamos a seguir con el legado de la luna, ¿sí? Es un reto inconsciente que tengo que cumplir. Por eso es que digo yo que nos trae muchos miedos, porque decimos, ¿por qué me lo dijo con temor? ¿Por qué no me lo dijo seguro? ¿Por qué no lo puedo creer del todo? Y la luna es cíclica, por supuesto, y a veces me exalta ese deseo y a veces me deprime. Ok, vamos a tener que pasar por esto, insisto, antes de los 28 años, porque es la gran inspiradora. Tal vez si no tuviéramos ese miedo o ese temor, no lo enfrentaríamos con ese ahínco, al menos emocionalmente. Pero al paso de los años o de la madurez o de la conciencia, va a llegar a Saturno y decir, se acabaron los miedos. Esto es un sueño que se puede realizar. Tal vez no necesariamente donde estaba la luna los primeros años, sino donde se haya colocado Saturno. Porque los planetas transpersonales en general, los cinco, y si hablamos del diagnóstico, la lectura de una carta, los primeros años, como ya lo he venido diciendo antes del retorno de Saturno, nos están educando. O sea, no nos están mostrando su mejor cara, nos están mostrando la otra cara para que la entendamos, para que hagamos conciencia. No es un castigo tampoco, es educación, ¿sí? Entonces, mientras, por ponerte un ejemplo, mientras yo veo en una carta o yo fui presa de un diagnóstico de un astrólogo que me dice que tengo a Saturno en la casa 7 o que tengo a Saturno en la casa 5 y no voy a poder tener hijos, o será muy difícil o lo tendré de grande. Ok, ese pensamiento o esa intuición sí va a ser clara los primeros años, insisto, después ya no. Después hay que recuperarle el respeto a esa casa. Es por eso que Saturno se puso ahí, ¿sí? Me gustaría mencionar algo muy curioso al respecto de lo que los psicólogos también hacen o lo que los procesos de diagnóstico psicológicos, psicoanalíticos, pero sobre todo psicoterapéuticos pueden llegar a ser. Las personas normalmente consideran el diagnóstico como un punto de llegada. O sea, ya llegué, ya me encerré, ya me jodí. O sea, perdón por la palabra. Pero la idea es que es un punto de partida, eh, o sea, no, es que no llegas con el nutriólogo y te dice, tengo obesidad, pues ya estuvo, ya perdí en esta vida, no, perdón. Pero una vez que tenemos un punto de partida es para que hagas una diferencia en tu dieta y en tus hábitos. Igualmente con el diagnóstico psicoterapéutico, médico y astrológico. Merece que sea un punto de partida, no un lugar donde te dejan encerrado para el resto de tu vida. Y es decir, esto que acabas de mencionar respecto al diagnóstico es que te encierras, no. La persona se puede encerrar en función de la información que recibe o puede ser un medio de liberación, pero involucra responsabilidad y acción. Utilizaste una palabra clave aquí, diagnóstico, porque es cierto, por eso yo te decía que no creo en los horóscopos.
no creo en los horóscopos, más que tal vez en la astrología mundana, que es la que justamente, mundana mundial, que es la que justamente ven los transpersonales, porque son tendencias. Para el resto, se necesitaría analizar a fondo una carta que es personal. Pero esta palabra de diagnóstico, cuando yo empecé hace muchísimos años a estudiar astrología, yo decía, ok, ya tengo mi carta, pero es como irme a sacar una radiografía. Ya tengo, ya sé que tengo aquí. Ahora, ¿cómo lo corrijo? ¿O cómo lo sano? ¿Sí? Y entonces, ahí te voy a decir, ahí trabajan los transpersonales. Ahí los transpersonales, sobre todo si vigilamos sus posiciones y sus aspectos, nos van a decir, por ejemplo, en el caso de la luna, has tenido el abandono de una madre y por eso estás cargando por esto y shalala. Y si observamos a Saturno, nos va a decir, pero esto lo hemos trabajado desde esta casa y se puede solucionar, y los transpersonales borran todo, ¿eh? Se soluciona para siempre. Pero necesitas trabajar en esto, necesitas trabajar en aquello, ahí vamos a ver los aspectos, ahí vamos a ver la posición. Entonces, es por eso que yo amo la parte transpersonal, porque te da un consejo, porque no te obliga, te da el camino para solucionar el diagnóstico primero, que fue lo personal, o lo familiar, o lo karmático, o lo heredado. Y nosotros no vamos a poder avanzar en este recorrido si seguimos cargando lo familiar. ¿En qué momento vamos a asumir lo propio? Podemos decir, pero es que yo no tengo propio, es mi cruz, o sea, vengo cargando con lo familiar. Insisto, es una elección. Y es un papel de victimismo, ¿no? O sea, si yo cargo mi cruz, bueno, es una vida fácil, como bien mencionaste, qué buena frase, el victimismo bueno, Una zona de confort una zona de confort, ¿no? Porque ya no que no tengo es nada que hacer. confortable. Claro, ¿no? Es el máximo dolor, pero aquí se acabó la historia. Entonces, es que te estás engañando, ¿no? La, la idea es que justamente venimos a vivir experiencias que nos permitan evolucionar, cambiar, migrar, transformar, entender, integrar lecciones que nos llevan más allá de lo que una vez creíamos entendidos, ¿no? En la primera etapa o capa de nuestra vida. Claro, fíjate, entonces esto me lleva a un punto bien interesante gracias a tus comentarios, porque yo creo que esa es la principal diferencia entre la astrología tradicional. Bueno, es que la tradicional es justamente la transpersonal. O sea, yo lo que más estudio es lo anterior, lo antiguo, el conocimiento de los caldeos, del conocimiento egipcio, la escuela de misterios, todo esto, la escuela pitagórica. Y todos ellos hablaban de lo que yo te estoy hablando, de lo transpersonal. Ninguno de ellos, al menos no hay registros de que Pitágoras anduviera con su carta natal. No, porque sabían, claro que lo utilizaban para algunas cosas, pero para ver solo el destino primero. El resto, insisto, está sugerido. Entonces, esta es la principal diferencia, insisto, entre la astrología predictiva simple, le voy a llamar así, que es donde puedes escuchar a un montón de gente que te lee la carta y te la lee de manera plana y te dice, no sé, esto es así y como te decía, Saturno está en la casa 5 igual y no tienes hijos, igual y esto, igual y lo otro. La astrología transpersonal te abre todo esto. No te sentencia para nada. De hecho, te habla y te dice, hey, 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 hey. No te estés fijando solo en esto. Estos son herramientas. Lo personal, úsalas y la vas a tener toda la vida. A lo mejor, si tienes un buen Venus, vas a usar esa atracción toda la vida. No, no es que la dejes, pero elévalo, evoluciona, hazte Claro. cargo. Y entonces, esa es la gran diferencia. En vez de Y, estar catalogando, les estás abriendo camino a la gente. Un camino que además, en mi experiencia y en todo lo que sigo aprendiendo, vemos y nos damos cuenta que estos planetas transpersonales, con sus misiones, con sus enseñanzas, nos empiezan a hablar. O sea, a nadie le suena raro cuando hacemos una comparativa entre planetas personales y transpersonales. Vamos a suponer, he visto yo en mi vida ya muchos ejemplos, por ejemplo, tengo muy presentes varios, donde una persona tenía sus 5 planetas personales en la casa 10.
Entonces, imagínate, obviamente, un chico con mucha iniciativa, un chico que emigró de casa, acuérdate que la casa 10 es opuesta a la 4, donde nos lleva a salir, Es emigró de donde la casa, 4 es el hogar y la 10 es pues todo lo que sea social y profesional y... el panorama profesional que se abre fuera de casa, ¿no? Ujú. Es lo masculino, por decir. Y tenía todos sus planetas ahí. Entonces, por supuesto que este chico, con una gran ambición, con un buen ego, con un montón de relaciones que hizo desde joven, una vida exitosa profesional. Sin embargo, sus planetas transpersonales estaban en la parte de abajo, que es la parte del regreso a casa, que es la parte de volver a la familia, de volver a la estructura, de volver a los hermanos, al cuidado, al dinero en corto, ya no tanto a la fama y al éxito. Y justamente así se dan las cosas. Y justamente, por ejemplo, al ver su carta, y todo depende de la edad y la etapa en la que esté, ¿verdad? Pero me decía, es que no me bastó con eso. Eso ya lo cumplí. Ahora quiero regresar a casa, efectivamente. Claro, pero insisto, es una elección, pero sí nos empieza a hablar desde adentro, esta parte transpersonal, a saber y detectar dónde está nuestra misión. Me gustaría que mm, le metiéramos unos cuantos minutos a que nos digas qué visión tienes con respecto a, no sé, el asteroide, tal vez Ceres o Quirón, y la forma en la que tú aplicas los nodos de eclipses, los nodos de norte y sur. Bueno, Quirón es hermoso, ¿verdad? Quirón, sobre todo a mí lo que me encanta de Quirón es esa frase de sanando te sanas. Me encanta. Yo te voy a decir, en lo personal y hablando de lo transpersonal, si bien son bien importantes, en el caso de Quirón y varios asteroides, no son tan importantes. Son herramientas y por supuesto que nos pueden dar otro matiz, otro conocimiento como Lilith y nos pueden explicar varias cosas, pero yo creo que es difícil entenderlo si no entendemos primero la base, Ujú. lo básico. Estas 12 constelaciones y estos 12 o 10 regentes, em, que bueno, a fin de cuentas vienen siendo 8 nuestros planetas, porque sabemos que en las cartas se repiten 2. Pero bueno, si no conocemos esto primero, luego es difícil utilizar las otras lucecitas. Pero bueno, hablando de Quirón, Quirón se me hace hermoso, Quirón nos ubica mucho, no solamente con el espíritu de servicio de Neptuno, sino con esa herida. Esa herida que independientemente de dónde esté, no olvidemos que la historia de Quirón viene de un desapego con la madre por algo. Entonces, yo siempre ligo a Quirón con eso, con algunas cosas que quedaron inconclusas con la madre y que si está viva, se pueden solucionar, ¿sí? Como luego les digo a algunos alumnos, a ver, y qué bueno, y creo en eso, ¿eh? Y qué bueno que vayan a constelar, pero si sus madres están vivas, no ocupan constelar, vayan y platiquen. ¿Sí me explico? Y es un acto confrontativo, es decir, Claro, es un acto de valentía y es un acto de madurez y de empoderamiento, es que un la acto de psicología, responsabilidad. por supuesto. Sí, Ujú. que después de todo, hablando de psicología o los procesos psicoterapéuticos, creo que intentan posibilitar a que la persona se empodere y la astrología que nos estás platicando también tiene esa misión de empoderar, que significa aquí están las herramientas, aquí está tu pasado y aquí está el camino por delante. Vívelo. Vívelo significa, como dices en este momento, si tienes a tu madre a tu disposición, pues también puedes saber que el niño o la niña que estuvo siendo dirigida por mamá hace 15 40 años o 20 ya no está presente, ahora está presente un adulto. Un adulto puede dialogar con un adulto y esas cosas son viables para que salen. Y Claro. Ketu y Rahu, el nodo norte y el nodo sur, ¿de qué te hablan? Ah, los nodos son otra cosa, hermosa. Solo para terminar con Quirón, como sabemos, Sí, es una herida. ¿Cómo se curan las heridas, Marco? Al sol, sí, al sol, sí, ¿sí? sí. O sea, hay que hacer que seque. Y Entonces, literalmente, ¿no? Algunas personas lo que desean ponerle vendajes cuando realmente el sol tiene un efecto curativo, es que sin ese sol, pues, falta la exacto, vitamina D. como le hace la gente de campo, que a mí me encanta. Yo tuve oportunidad de chica de convivir con mucha gente de campo y qué sabiduría.
¿verdad? Digo, obviamente, una herida leve o una herida ya una vez que no hay infección y eso, al sol, o sea, ¿para qué lo oculto? Sí, Entonces, bueno, todos son metáforas y a la vez son ciertos. Pero hablando de los nodos, estos sí son importantísimos, porque insisto, la luna íntimamente ligado con Saturno, estos hablan del destino y estos son con los que tenemos que cumplir. Y los nodos le dan todo una dirección a nuestra carta. O sea, tenemos X carta, X panorama, y el nodo dice, pero todo esto es para ir acá. Entonces, me encantan. Los nodos nos explican un montonal de cosas y sobre todo nos hacen hacer, como decir, con razón. Yo cuando me puse a estudiar los nodos, con razón estas cosas se me dan, por decirte algo, de mi caso personal. Pues mi signo es cáncer, mi sol está en casa 5, pero ¿por qué siempre decía yo que yo era más acuario, por decir algo, ¿no? O sentía como acuario. Sí, mi nodo sur está en acuario. Entonces, eso me hizo entender muchas cosas, porque tú sabes que el nodo sur es algo que ya traemos aprendido. No lo que vengo a hacer aquí, pero sí algo que se me da, como algo que ya aprendí, como algo que solito voy a ejecutar, porque ya lo traigo en mi inconsciente. Pero independientemente de las posiciones, que en este caso me entretuve en eso, pero es la tendencia, hacia dónde va. Entonces, como que le da todo un horizonte a la carta en general. Y es un horizonte karmático, que es lo más importante. Y habría que ver qué entendemos por karmas, ¿no? Karmas, yo siempre les digo a mis queridos alumnos, em, karma, no le tengamos miedo a la palabra. Karma es una ley, a fin de cuentas. Karma es algo que es ineludible, eso sí, ineludible, y entre más te quites, más se va a poner, más no interminable. Una vez que lo enfrentes, adiós va, se disuelve. Tal vez venga otro, son como los destinos, tal vez vienen otros, pero no son para siempre. Son para siempre cuando los quiero evitar. Por eso insisto, por eso amo la astrología transpersonal, que nos lleva a suavizar, que nos lleva a entender, que nos lleva a conocer y que nos lleva a amarnos. o a Por conocer eso, el amor más profundamente o claramente o menos, por supuesto, el amor que viene del servicio, el amor que viene del entendimiento, el amor que nos deja libres. exacto, y que viene de la libertad, sin el apego de la posesión, el control y el dominio y la carne o la seducción de lo Exacto, terrenal. exacto. Pero tenemos que pasar por todo. Tenemos que pasar por todo. Yo en algún punto en mi ego espiritual, porque ese es el riesgo de todos los que estamos estudiando en eso, en algún punto se vuelve uno poseedor de la verdad y anda uno dando clases o queriendo sanar, ya siendo muy espirituales. Y yo me río porque me proyecto, por supuesto, digo, perdón mis palabras, ¿verdad? Pero qué ilusa fui. Qué ilusa, o sea, realmente lo que me estaba moviendo era el ego, ¿sí? Y el ego en este tipo de temas es muy canijo. Entonces, si aquí lo que nos enseñan nuestros personales es que lo que venimos a aprender principalmente, y sobre todo ese es el gran legado de Saturno, es la humildad. Sin humildad no hay nada. ¿Y por qué? De hecho, de ahí viene el número 12 hablando de numerología, y el 12 rige todo esto, el 12 rige el conocimiento. Y el 12 se interpreta muchas veces como el yo o el ego frente a algo que nos hace arrodillarnos, que sería el número 2. ¿Sí? Entonces, por eso se liga con el sacrificio. El mismo símbolo de Saturno representa sacrificio. Pero si hacemos conciencia, ¿qué mejor? ¿Qué mejor bendición que arrodillarse ante un maestro? Arrodillarse ante los karmas y la vida, pues sí está complicado, pero ante un maestro. Y atrás de todos estos karmas hay maestros. Entonces se vuelve un privilegio, pero no Excelente, sin humildad. excelente. Nos has dado pues una introducción que
eh, ya nos va a acompañar en tu ponencia, que es el 7 o el 8 de septiembre. A mí me toca el 7, me Ajá. toca creo que mi conferencia hablando de este tema transpersonal, donde voy a llevar algunos ejemplos para al menos poner una visión amplia de cómo se puede entender esto, ¿sí? No es artículo de fe, no es conocimiento mío para nada, o sea, esto es conocimiento ancestral, pero sí voy a llevar en este tema que me toca a mí a las 3 de la tarde, voy a llevar digo, algunas cartas para ver cómo separar una parte de lo personal y otro lo transpersonal para abrir nuestra mente. El mismo sábado, creo que a las 7, no recuerdo muy bien si a las 7 o a las 8, daré también un pequeño taller para tratar los aspectos, sobre todo los aspectos tensos de la luna, porque pasa a ser muy importante en nuestra vida sentimental. ¿Y por qué digo esto? Porque nos educan para pensar o para ser inteligentes, pero acabamos haciendo lo que sentimos. Sí, Estamos junto a alguien o nos quedamos junto a algo por lo que nos hace sentir, no por lo que sí, pensamos. sí. Entonces es importantísimo. Y toda la información necesaria para que las personas puedan agregarse a tu ponencia y a tu charla y a tu taller, lo pueden encontrar en Facebook como Congreso de Astrología de Jalapa o AXA. Ahí encontrarán más información al respecto de ti, nosotros y del grupo de astrólogos que estará presente el 7 y 8 de septiembre de 2024. Bien, Lucía, pues realmente no nos queda mucho tiempo, es decir, para que ya las personas empiecen a salirse del video y de la grabación. Lo único que me queda sería agradecerte por la charla, la ponencia y tu disposición para explicarnos este temazo. ¿Algo más que quieras agregar, mencionar, compartirnos? No, primero que nada agradecerte, Marco, agradecer el interés. También yo estoy en este congreso gracias a Miguel Ángel, que tuve la dicha de darle de sus primeras clases, porque Miguel ya lleva muchísimos estudios en Miguel Ángel, y que para mí es un honor estar ahí. Ojalá haya más gente cada vez que se interese en estos temas. Espero Claro. ver por ahí. Por favor, danos tu WhatsApp para que las personas puedan conectar con tu trabajo y con tus conocimientos. Con todo gusto, porque apenas estoy trabajando en las páginas. Tengo una página de Face que es Insight, es un ojo azul, INSIGHT, pero también tengo Insight Transpersonal. Tiene rato que no la muevo mucho, pero ahí es donde yo promuevo mis cursos pues un montón de conocimiento. Ya tengo rato con esto, aunque últimamente no he tenido mucho tiempo. Apenas voy a trabajar en tener un canal independiente solo para astrología, pero por lo pronto y con todo gusto les dejo mi WhatsApp 4444 44 240862 240862. Bueno, Contesto todos los mensajes. muchas gracias, Lucía. Gracias por tu disposición. Prácticamente esto sería todo y espero que también en otra oportunidad volvamos a hablar de los diferentes temas que manejas. Estás invitada a volver a este espacio. Por mi parte sería todo. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Muchísimas gracias, Marco. Bye bye. Gracias a todos.